Mi novio quería una relación abierta antes de casarse conmigo, solo para probar si yo valía la pena. Debí saber que algo estaba mal cuando pidió el vino más caro del menú sin siquiera mirarme primero. Pero yo estaba demasiado ocupada estando nerviosa, pensando que él realmente podría hacerme la propuesta esta noche. 5 años juntos. Y aquí estábamos en este restaurante ridículamente elegante con luz de velas y todo. Mi mejor amiga me había mandado mensaje 3 veces ese día preguntando si yo creía que hoy era la noche. Había comprado un vestido nuevo, pasado 2 horas arreglándome. Hasta practiqué mi cara de sorpresa en el espejo esa mañana. Lo que, en retrospectiva, es absolutamente humillante admitir. El restaurante era uno de esos lugares donde el menú no tiene precios, y los meseros usan smokings de verdad. Yo misma había hecho la reservación hace 3 semanas, después de que él mencionó casualmente que quería ir a un lugar especial para nuestro aniversario de 5 años. Especial significaba caro, aparentemente, porque llevaba meses insinuando sobre este lugar. No me importaba pagar. Nunca me importó pagar. Eso era parte del problema, aunque yo todavía no lo veía. El mesero limpió nuestros platos de entrada, y fue cuando él extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Mi corazón realmente se detuvo por un segundo. Era esto. 5 años apoyándolo en su viaje para encontrarse profesionalmente. 5 años diciéndole que era brillante y talentoso y solo necesitaba la oportunidad correcta. 5 años pagando la cuenta de casi todo mientras él descubría su camino profesional. Pero nada de eso importaba porque él me amaba, ¿cierto? Estaba finalmente listo para comprometerse. Recuerdo pensar en el anillo que lo vi mirando en línea el mes pasado. Fingí no notarlo cuando cerró rápidamente la pestaña del navegador. Pero me había puesto tan feliz, tan esperanzada, tan estúpida. Entonces, he estado pensando, comenzó, y yo podía sentir mi rostro ya formando esa sonrisa ensayada. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Apreté su mano, probablemente con demasiada fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el restaurante podía oírlo. Sentía como si todos nos estuvieran observando. Me pregunté si la gente aplaudiría cuando me lo pidiera. Algunas personas lo hacían. Quiero casarme contigo, dijo. Y por quizá 2 segundos mi cerebro se quedó completamente en blanco de felicidad antes de que continuara. Pero necesito que tengamos una relación abierta primero. ¿Perdón, qué? Las palabras no tenían sentido. Era como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma diferente. Las oí, entendí cada palabra individualmente, pero juntas formaban algo que mi cerebro no podía procesar. Solo creo, continuó, aparentemente sin notar que yo había dejado de respirar, que mi mano se había quedado floja en la suya, que mi mundo entero acababa de volcarse de lado, que antes de que pueda comprometerme totalmente a pasar mi vida con una sola persona, necesito explorar. ¿Sabes? Necesito experimentar a otras mujeres, descubrir qué hay por ahí. Entonces sabré con certeza que tú eres la única. Debería haberle preguntado por qué. Si necesitaba estar seguro, no lo había descubierto antes. Antes de 5 años. Antes de esta cena que yo planeé y pagué. Antes de hacerme tener esperanza. El mesero apareció con nuestros platos principales. Lo observé poner mi salmón en la mesa como si estuviera viendo desde fuera de mi propio cuerpo. La pareja a nuestro lado había dejado de fingir que no estaba escuchando. Ya pensé en todo esto, continuó, cortando su bistec que costaba más que mi presupuesto semanal del súper. Podemos establecer límites. Ser respetuosos al respecto. Pero realmente creo que es lo que necesito para estar absolutamente seguro antes de dar el siguiente paso. Esto es lo que debería haber hecho. Aventarle ese vino caro en la cara, irme, bloquear su número y nunca más mirar atrás. Esto es lo que realmente hice. Tomé un trago de agua, puse mi vaso en la mesa con mucho cuidado y dije, ok. Su tenedor se congeló a medio camino de su boca. ¿Ok? Sí. Relación abierta. Eso suena totalmente razonable. Lo observé tratar de procesar eso. Claramente esperaba lágrimas. Tal vez una escena. Definitivamente algún tipo de súplica. Su rostro entero pasó por este viaje fascinante de confusión. Luego alivio. Luego algo que podría haber sido decepción por no estar más molesta. ¿Estás segura? Preguntó, casi desconfiado ahora. ¿Realmente estás bien con eso? Absolutamente. Mentí, sonriendo tan abiertamente que me dolía la cara. Si es lo que necesitas, entonces eso es lo que haremos. Lo que él no sabía, lo que nunca se molestó en notar en 5 años enteros, era que yo había estado llevando un registro de todo. Cada cena que pagué mientras él estaba entre trabajos. Cada ida de compras donde casualmente entregué mi tarjeta para su nuevo guardarropa. Cada vacaciones que financié mientras él estaba encontrándose a sí mismo. Llevaba tanto tiempo haciéndolo que de hecho había empezado a fotografiar recibos unos 6 meses antes. Algo que mi mejor amiga sugirió cuando le confesé cuánto había estado gastando en él. Ella llevaba meses advirtiéndome que algo parecía raro en nuestra dinámica, que debería mantener registros por si acaso. Y aquí está la parte realmente jodida. Pasé 5 años construyendo su ego, diciéndole lo atractivo que era, lo encantador que era,
Lo hice porque era tan inseguro cuando nos conocimos, y pensé que estaba siendo una buena pareja al hacerlo sentir seguro. Resulta que creé un monstruo que genuinamente se creía su propia propaganda. El resto de la cena fue surrealista. Él realmente parecía feliz, hablando de cuán madura y evolucionada era nuestra relación. Cómo esto probaba que éramos diferentes a otras parejas. Qué afortunado era por tener a alguien tan comprensiva como yo. Asentí, sonreí, y tomé notas mentales mientras terminaba mi salmón, que apenas podía saborear. Cuando llegamos a casa esa noche, fui directo a mi laptop mientras él estaba en la ducha. Creé una nueva carpeta en mi disco en la nube llamada Documentación y comencé a subir fotos de cada recibo que había guardado. Estados de cuenta bancarios mostrando cada cargo en restaurantes, tiendas de ropa, ese viaje a la costa donde pagué por todo. Mis manos temblaban, pero continué. Una parte de mí sabía que iba a necesitar esto más tarde. A la mañana siguiente, desperté y lo encontré ya en su celular, descargando múltiples aplicaciones de citas. Realmente me mostró su perfil, preguntando si creía que sus fotos eran lo suficientemente buenas. «Te ves genial», le dije, lo cual era técnicamente cierto, pero también irrelevante para lo que estaba a punto de sucederle. «Creo que probablemente tendré matches en una hora», dijo confiadamente, recostándose en la cama que yo pagué en el departamento que estaba a mi nombre. «Quiero decir, me he puesto bastante en forma últimamente, ¿cierto?» «Absolutamente», estuve de acuerdo, sin mencionar que yo estaba pagando su gimnasio desde hacía 3 años. En 2 días, su confianza de alguna manera se había multiplicado. Compró un guardarropa completamente nuevo, todo cargado a tarjetas de crédito que descubriría más tarde que estaban hasta el tope. Camisas de diseñador, colonia cara, zapatos que costaban más que el pago de mi auto. Me mostraba la pantalla de su celular constantemente, señalando matches y mensajes. «Esta de aquí es abogada», decía, desplazándose por las fotos como si estuviera de compras. «Esta dice que le encantan los chicos que son ambiciosos. Ah, y mira a esta, definitivamente le gustó». Los primeros días estaba imparable. Venía a la sala cada hora con actualizaciones. «Acabo de hacer match con alguien que parece modelo. Creo que le gustó mucho basándome en su primer mensaje». Yo miraba el mensaje, que solo decía «hola», y asentía en apoyo. ¿Qué más podía hacer? Empecé a ir al estudio de cerámica en la misma calle, algo que había querido hacer durante años, pero nunca tuve tiempo porque siempre estaba trabajando horas extras para pagar por todo. Las clases eran 2 veces por semana por la noche, horario perfecto para cuando él estaba presuntamente en citas. La instructora era una mujer paciente de unos 50 años que tenía esta filosofía sobre la cerámica, reflejando la vida. «No puedes controlarlo todo», decía mientras trabajábamos el barro. «A veces solo tienes que dejar que sea lo que quiere ser». Encontré eso extrañamente reconfortante, excepto que él seguía volviendo a casa temprano, todas las veces. En la primera cita salió a las 7 con una arrogancia que nunca había visto antes, usando una camisa nueva que costó $180. Estaba de vuelta a las 8:30, azotando la puerta del departamento. «Era aburrida», dijo, lo que traduje como «probablemente no se rió de sus chistes ni lo halagó de la manera en que yo siempre lo hice». En la segunda cita, volvió a casa aún más temprano, luciendo genuinamente afectado. Pidió lo más caro del menú. Se terminó la mitad, dijo que tenía una emergencia y se fue, murmuró. No señalé la ironía de que él estuviera molesto porque alguien más pidiera comida cara. La tercera cita fue un desastre del que no podía parar de hablar. Pasó 20 minutos en su celular, se quejó. Luego preguntó si podía cubrir su estacionamiento porque olvidó su cartera. ¿Quién hace eso? Alguien que se dio cuenta de quién eres en los primeros 5 minutos, pensé, pero no lo dije. Para la tercera semana, yo había creado 6 piezas en el estudio de cerámica y perdido 5 libras porque empecé a ir al gimnasio durante mi hora de almuerzo. Resulta que cuando no estás gastando todo tu tiempo libre inflando el ego de otra persona, tienes mucha energía extra para ti misma. Y tiempo. Tanto tiempo que de alguna manera había olvidado que tenía. Lo del gimnasio fue un accidente, en realidad. Mi compañera de trabajo me invitó a probar la clase de su entrenador. Y pensé, ¿por qué no? Fue allí donde conocí al instructor, un tipo increíblemente tranquilo que trataba a todos con respeto genuino. Aprendió el nombre de todos para la segunda clase. Nunca hizo sentir mal a nadie por ser principiante. Después de la clase un día, estaba batallando con la tapa de mi botella de agua, la estúpida cosa estaba atascada, y él casualmente me ayudó a abrirla sin hacer un escándalo. «Te estás volviendo más fuerte», dijo, y me tomó un segundo darme cuenta de que se refería a los entrenamientos, no al incidente de la botella de agua. Terminamos platicando sobre libros. Mencioné que estaba leyendo una novela sobre una mujer que recorrió todo el sendero de la cresta del Pacífico, y su rostro se iluminó. Resulta que él había hecho parte de ese sendero hacía 3 años. Luego platicamos sobre viajes, sobre cómo a veces necesitas moverte físicamente por el espacio para procesar las cosas mentalmente, sobre la vida en general.
Nada romántico, solo conversaciones reales donde alguien me hacía preguntas y parecía genuinamente interesado en las respuestas. Preguntas como, ¿qué te hizo querer probar la cerámica? En lugar de, ¿qué hay de cenar? O, ¿puedes verificar si mi tarjeta pasó? Era algo tan pequeño. Que te hicieran preguntas reales y que alguien recordara tus respuestas. Pero después de 5 años siendo el sistema de apoyo emocional y el cajero automático de alguien, se sentía revolucionario. Mientras tanto, mi novio se estaba volviendo cada vez más frenético. Revisaba su celular cada 30 segundos. Narraba toda su experiencia en aplicaciones de citas como si yo fuera su terapeuta. ¿Por qué no están respondiendo?, preguntaba. O sea, estoy siendo muy interesante en mis mensajes. Yo miraba su pantalla y veía mensajes como, «Hola hermosa, ¿despierta?», enviados a las 2 de la tarde, cosas muy convincentes. Una noche, llegué a casa de la clase de cerámica y lo encontré acostado en el sofá en la oscuridad, solo mirando al techo. «¿Cómo estuvo tu clase?», preguntó, y había algo afilado en su voz. «Genial, de hecho. Estoy trabajando en este jarrón que realmente está tomando forma». «Qué bien». Se sentó. «¿Quién más está en la clase?» «Solo un grupo de personas. Todos somos principiantes». «¿Algún chico?» Lo miré. Esta persona a la que apoyé durante 5 años, que propuso matrimonio condicionado a acostarse con otras mujeres primero, y sentí que algo cambiaba en mi pecho. «Sí, hay chicos en la clase». «¿Por qué?» «Solo curiosidad». Pero su mandíbula estaba tensa. «¿Has estado yendo mucho allí?» «2 veces por semana, como te dije. Y siempre vuelves a casa tan feliz». Me senté en la silla frente a él, de repente exhausta. «¿Preferirías que volviera a casa infeliz?» «No, yo solo...». Se pasó las manos por el cabello. «¿Estás saliendo con alguien?». El descaro de esa pregunta, viniendo de alguien que literalmente exigió una relación abierta y había estado en una docena de citas el último mes, era tan impresionante que realmente me reí. «¿Estás hablando en serio ahora?». «Es diferente», dijo, que aparentemente era su respuesta. «Yo te dije lo que estaba haciendo. Tú estás siendo misteriosa». «Estoy tomando clases de cerámica e indo al gimnasio. No hay nada misterioso en eso». «¿Pero hay alguien en el gimnasio?». «Está el instructor, y unas 20 personas más en la clase». «¿El instructor es un chico?». «Sí, el instructor es un hombre. Platicamos un par de veces después de la clase sobre libros. Eso es todo». Su rostro hizo una cosa donde literalmente podía verlo tratando de averiguar si podía enojarse por eso sin ser un completo hipócrita. Se conformó con un silencio hosco, lo cual era de alguna manera peor. A la mañana siguiente, tomé café con el instructor después de la clase. Su nombre no importaba, en realidad, pero lo que importaba era que él pagó por nuestros 2 cafés sin hacer las cosas raras. Preguntó sobre mi trabajo, recordó detalles que mencioné la semana anterior y no pasó 45 minutos hablando de sí mismo. Cuando mencioné esto casualmente a mi novio esa noche, más para demostrar que no tenía nada que ocultar, él realmente aventó su celular contra la pared. «Entonces estás saliendo con él. Tomé café con alguien. Tú has estado en 30 y tantas citas el último mes. Eso es diferente. Yo te dije que iba a hacer eso. Y yo te dije que estaba tomando café. ¿Cuál es exactamente el problema aquí?». Pero por supuesto que no podía articularlo sin revelarse como el mayor hipócrita del mundo. Así que simplemente se fue al cuarto y azotó la puerta. Me quedé parada en la sala, mirando su celular en el suelo con la pantalla rota, y comencé a calcular mentalmente cuánto había gastado en reparaciones de celular para él a lo largo de los años. 4 veces, si mal no recuerdo. Probablemente cerca de $800 en total. Recogí el celular para ver si todavía funcionaba, y fue cuando vi los mensajes. Su pantalla todavía estaba desbloqueada, y había una conversación con alguien llamada La Rubia, porque aparentemente ni siquiera se molestaba en aprender sus nombres reales. Solo las categorizaba como artículos en un inventario. El mensaje era de ella. «Mira, voy a ser honesta contigo. Pasaste toda la cita hablando de tu ex, tu tarjeta fue rechazada en el restaurante, apareciste 20 minutos tarde, y luego trataste de que te llevara a casa porque tomaste un transporte por aplicación para venir y no tenías dinero para el viaje de regreso. No estoy interesada. Por favor, no me contactes de nuevo». Mi primer pensamiento fue, ¿su tarjeta fue rechazada? Me dijo que esa cita estuvo bien. Dijo que ella era agradable, pero no era su tipo. Nunca mencionó nada de esto. Debería haber soltado el celular. Realmente debería haberlo hecho. Pero seguí desplazándome. Había tantos mensajes similares. Mujeres diferentes. Mismos patrones. Era como leer la misma historia una y otra vez con nombres de personajes ligeramente diferentes. Dijiste que eras gerente de proyectos, pero pasaste todo el tiempo quejándote de no tener trabajo y de cómo tu novia no te entiende. ¿Por qué pensaste que era normal pedirme que pagara tus bebidas después de que pediste los cócteles más caros del menú? No soy tu terapeuta, amigo. Vine aquí para una cita, no para escuchar sobre tus problemas de relación durante 2 horas. Llegaste tarde, te fuiste temprano y pasaste todo el tiempo revisando tu celular. ¿Cuál era el punto? Entonces encontré la conversación que hizo que mi sangre se detuviera.
una mujer con la que salió 3 veces. Ella le había enviado un largo mensaje explicando por qué estaba terminando las cosas. Pero fue un párrafo específico el que me golpeó. Quiero dejar algo claro. Cuando intentamos tener intimidad, seguiste teniendo problemas y luego culpaste al estrés de tu novia controladora. Pero la cuestión es, pasaste 3 citas diciéndome lo increíble y solidaria que es ella, cómo paga por todo, cómo siempre te levanta el ánimo. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Es controladora o te está apoyando? Porque desde mi punto de vista, parece que tienes algo bueno y lo estás saboteando mientras la culpas por tus propios problemas. Espero que te des cuenta de eso antes de perderla. Leí eso 3 veces. Esta extraña vio en 3 citas lo que yo había estado ciega durante 5 años. Cada mensaje era como un pequeño espejo reflejando a la persona en la que permití que se convirtiera. Esta persona con derecho y egocéntrica que pensaba que el mundo le debía algo. Y yo ayudé a crear eso. Pasé 5 años diciéndole que era maravilloso tal como era, que no necesitaba cambiar, que alguien vería su potencial eventualmente. Pagué por todo para que nunca tuviera que enfrentar las consecuencias de no poder pagar su estilo de vida. Sostuve su ego tan completamente que genuinamente creía que merecía algo mejor que yo. Pero estas mujeres, extrañas que no le debían nada, vieron a través de él inmediatamente. Puse el celular en la mesa de centro con mucho cuidado, como si pudiera explotar si me movía demasiado rápido. Luego me quedé sentada allí por lo que pudieron haber sido 5 minutos o 1 hora. Honestamente no podría decirlo. Mi cerebro estaba haciendo esa cosa donde seguía tratando de reescribir los últimos 5 años con esta nueva información. Cada momento que pensé que era apoyo amoroso era en realidad complacencia. Cada vez que pagué por algo para ayudarlo, estaba, en realidad, impidiéndole crecer. Cada cumplido que le di para aumentar su confianza solo infló un ego que ya estaba peligrosamente exagerado. Fui al departamento de mi mejor amiga y le mostré todo. No solo los mensajes, sino los recibos, los estados de cuenta bancarios, todo lo que había estado documentando silenciosamente. Hizo té para las dos, aunque ninguna de nosotras era realmente una persona de té. Era solo algo que hacer con las manos mientras pasábamos por todo en su laptop. Ok, dijo ella, abriendo una nueva hoja de cálculo. Vamos a calcular esto realmente bien. Has estado diciendo que es mucho, pero veamos el número real. Comenzamos con la renta. 18 meses en los que cubrí su mitad completamente. Otro año en el que pagué alrededor del 75% porque él estaba recuperándose. $13,400, dijo en voz baja. Solo en renta. Luego agregamos las cenas, ropa, vacaciones, el seguro de su auto cuando dijo que su póliza había vencido, cuentas de teléfono, el depósito de seguridad, los muebles. $32,150, dijo finalmente. Su voz era baja, casi reverente. Gastaste $32,000 en él en 5 años. Eso no puede estar bien. Eso es un auto. Es un enganche para una casa. Literalmente acabamos de calcularlo. 2 veces. Giró la pantalla de la laptop hacia mí. Me quedé mirando la hoja de cálculo. Los números se mezclaron. Podría haber pagado mis préstamos estudiantiles con ese dinero. Podrías haber hecho muchas cosas con ese dinero. Creaste un monstruo, dijo mi mejor amiga. No de forma cruel. Extendió la mano y apretó la mía. Pasaste 5 años diciéndole que era increíble, pagando por todo, haciéndolo sentir como si fuera la gran cosa. Y ahora realmente lo cree. Lo hice, ¿verdad? Lo hiciste. Pero lo hiciste porque lo amabas y pensaste que estabas ayudando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué hago? Me miró por un largo momento. Sabes qué hacer. Lo sabía. Solo que no estaba lista para admitirlo todavía. Admitirlo significaba admitir que había desperdiciado 5 años. Admitirlo significaba que me había mentido a mí misma tanto como le había mentido a él. Admitirlo significaba empezar de nuevo a los 32 años, sin nada que mostrar por media década, excepto una hoja de cálculo de mis propias malas decisiones y $32,000 que nunca volvería a ver. Pasaron 3 semanas en este extraño punto muerto en el que apenas nos hablábamos. Él todavía estaba saliendo en citas que todas parecían terminar en desastre. Yo todavía estaba yendo a clases de cerámica y al gimnasio. La tensión en el departamento era sofocante. Luego, un sábado por la mañana, desperté y lo encontré sentado en la mesa de la cocina con una expresión seria en su rostro. No serio del tipo preocupado por mí, serio del tipo preocupado por él. El tipo de cara que ponía cuando estaba a punto de pedirme que cubriera otra cuenta. Necesitamos hablar, anunció, como si él fuera el único que hubiera sido agraviado de alguna manera. Como si él fuera la víctima en toda esta situación. Ok. Me serví café sin prisa. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Pensé que estaría nerviosa, pero solo me sentía cansada. Tan increíblemente cansada. He estado pensando, y decidí que quiero cerrar la relación de nuevo. Agregué crema a mi café. Revolví. Observé el blanco arremolinarse en el negro. Tú decidiste. Sí, creo que exploré lo suficiente. Estoy listo para comprometerme contigo exclusivamente ahora.
Lo dijo como si me estuviera concediendo un favor increíble, como si debiera estar agradecida de que me estuviera eligiendo después de probar otras opciones y encontrarlas todas deficientes. Podemos volver a ser como éramos antes. Qué generoso de tu parte. No seas así, dijo, y había un filo en su voz que nunca había escuchado antes. O tal vez lo había escuchado muchas veces, pero me había entrenado para no notarlo. Estoy tratando de arreglar esto, estoy tratando de hacer las cosas bien. Podemos volver a ser como éramos antes. Todo puede volver a la normalidad. Pero ese era el problema, ¿no? Normal significaba yo pagando por todo. Normal significaba yo construyendo su ego mientras el mío se desmoronaba. Normal significaba yo estando agradecida por migajas, mientras él buscaba una comida mejor. ¿Antes de que exigieras una relación abierta en nuestra cena de aniversario? Pregunté, sentándome frente a él. ¿Ese antes? Tú estuviste de acuerdo con eso. Su voz se alzó y vi la silueta de nuestro vecino pasar por la ventana. Estas paredes eran demasiado delgadas para esta conversación, pero ya no me importaba. Estuve de acuerdo, admití, envolviendo mis manos alrededor de mi taza de café. El calor ayudó de alguna manera. Ese fue mi error. Pero esto es lo que va a pasar en su lugar. Voy a decirte algo que necesitas oír, y te vas a quedar ahí sentado y escuchar. Pareció casi asustado por un segundo, sus ojos abriéndose, pero luego su rostro se endureció, esa pared defensiva levantándose. Si esto es sobre el tipo del gimnasio, esto no es sobre nadie más. Esto es sobre tú y yo, y 5 años de mentiras. Respiré hondo. Era esto. El momento en que quemé todo lo que había construido. Te mentí. Durante 5 años, te mentí sobre casi todo lo que importaba. ¿De qué estás hablando? Te dije que eras increíble en la cama. No lo eres. Fingí tantas veces que perdí la cuenta porque pensé que heriría tus sentimientos decir la verdad. Te dije que eras brillante y talentoso y solo necesitabas la oportunidad correcta. Pero en realidad, eres mediocre en tu trabajo, y por eso no puedes mantener uno. Te dije que las mujeres debían estar cayéndose a tus pies. Pero no lo están, ¿verdad? Inflé tu ego tanto que realmente empezaste a creer tu propia propaganda. Su rostro se puso completamente blanco. ¿Estás diciendo eso solo para lastimarme? Lo estoy diciendo porque es verdad. Creé esta versión de ti que no existe. Te hice pensar que eras este partido increíble para que te sintieras seguro y feliz. ¿Y qué hiciste con esa confianza? Decidiste que yo no era suficiente para ti, que necesitabas explorar otras opciones antes de comprometerte conmigo. Dijiste que sí, susurró. Estuviste de acuerdo con la relación abierta, porque quería ver qué pasaría. Quería ver si realmente podías encontrar a todas esas mujeres que pensabas que te estaban esperando. ¿Y sabes qué? No pudiste, porque la persona que crees que eres no existe. Yo la inventé. Se levantó tan rápido que su silla se cayó. Eres una mentirosa. Eres manipuladora. Tengo $32,000 en recibos que dicen que yo fui la manipulada. Eso lo detuvo. ¿Qué? $32,000. Eso es lo que gasté en ti durante 5 años. Renta, comida, ropa, vacaciones, tu auto, todo. Tengo documentación de todo. ¿Lo anotaste? ¿Qué tipo de persona anota? El tipo de persona que sabía que podría necesitar pruebas algún día. Me levanté también, de repente tranquila. Esto es lo que va a pasar. Te quiero fuera de este departamento. Tienes 45 días para encontrar un nuevo lugar y mudarte. Durante ese tiempo, me vas a pagar de vuelta $5,000 en pagos. Eso es una fracción de lo que realmente me debes. Pero estoy siendo generosa porque yo también contribuí a este desastre. No puedes simplemente echarme. Este departamento está a mi nombre, yo pago la renta. Revisa el contrato de arrendamiento si no me crees. Realmente fue a revisar. Lo oí en el cuarto, hurgando en el archivo donde guardaba documentos importantes. Cuando volvió, parecía devastado. ¿A dónde voy a ir? Eso ya no es mi problema. Me usaste, dijo, y había lágrimas de verdad en sus ojos ahora. Me hiciste pensar que me amabas solo para poder controlarme. No, te amé. Te amé tanto que traté de construirte en lugar de dejarte enfrentar la realidad. Y mira a dónde nos llevó eso. Se fue esa tarde para quedarse con un amigo. Cambié las cerraduras en 2 horas. No porque pensara que haría algo peligroso, sino porque necesitaba sentirme segura en mi propio espacio. A la mañana siguiente, desperté con 17 mensajes de texto. La mitad eran disculpas. La mitad eran acusaciones. Todas eran desesperadas. No respondía a ninguno. Mi mejor amiga apareció esa noche con vino y comida para llevar. ¿Cómo estás aguantando? Honestamente, siento como si pudiera respirar por primera vez en años. Bien, porque sabes que va a empeorar antes de mejorar, ¿cierto? Tenía razón. Tenía tanta razón. El acuerdo formal llegó a su dirección temporal 3 días después. 45 días para desalojar. $5,000 a pagar en cuotas de $500 por mes durante 10 meses. Lista detallada de bienes compartidos a dividir. La prima de mi mejor amiga era abogada y había redactado todo pro bono como un favor. Su respuesta llegó por correo electrónico.
un documento prolijo de 3 páginas sobre manipulación emocional, abuso financiero y cómo destruí su autoestima a propósito. La prima abogada lo leyó y dijo: «Esto es realmente útil. Está admitiendo vivir en tu departamento y beneficiarse de tu apoyo financiero. Guárdalo». Entonces apareció en mi oficina. Simplemente entró al vestíbulo a la hora del almuerzo y comenzó a gritar mi nombre. Estaba en mi escritorio en el 4º piso cuando mi compañera de trabajo se inclinó y dijo: «Oye, ¿hay alguien gritando por ti allá abajo?». Cuando llegué al vestíbulo, la seguridad ya lo había rodeado, pero él seguía gritando: «Necesito hablar con ella. Está arruinando mi vida. Alguien tiene que hacer que me escuche». Mi jefa estaba en el vestíbulo también, junto con aproximadamente 30 de mis compañeros de trabajo, que bajaron a ver cuál era la conmoción. Nunca quise tanto desaparecer en mi vida. «Señor, necesita irse», decía el guardia de seguridad, con las manos extendidas en ese gesto universal de «cálmate». «No hasta que hable conmigo. Me lo debe». Di un paso adelante, manteniendo mi distancia, pero haciéndome visible. «No te debo nada. Necesitas irte». Su rostro cuando me vio fue como ver a alguien ahogándose, desesperado, en pánico, agarrándose a cualquier cosa para sostenerse. «Por favor, solo 5 minutos. Solo quiero explicar. Solo quiero que entiendas lo que me estás haciendo». «Entiendo perfectamente. Necesitas irte. No puedes hacer esto. No puedes simplemente desechar 5 años. Tú lo hiciste cuando pediste acostarte con otras mujeres antes de casarte conmigo. Seguridad, ¿pueden por favor escoltarlo fuera?». Lo hicieron, pero no antes de que intentara zafarse de ellos 2 veces y gritara algunas palabras selectas sobre mí que resonaron en el vestíbulo de mármol. Mi jefa me llamó a su oficina después, su rostro una mezcla de preocupación y evaluación profesional. «¿Estás segura en casa?», preguntó directamente. Le mostré el acuerdo que había preparado. Expliqué la situación lo más profesionalmente que pude. Traté de hacer que sonara menos horrible de lo que era. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se reclinó en su silla. «Estoy emitiendo una prohibición formal de la empresa», dijo. «No tiene permitido entrar en estas instalaciones bajo ninguna circunstancia. Si aparece de nuevo, involucraremos a la policía inmediatamente, y estoy marcando esto para recursos humanos. Quizá quieras considerar una orden de restricción. No creo que llegue a ese punto». Me miró con esos ojos conocedores, como si ya hubiera visto esta obra antes. Famosas últimas palabras. «Por favor, ten cuidado». Esa noche, me quedé en el departamento de mi mejor amiga. A las 2 de la mañana, el interfón de su edificio comenzó a sonar. Cada unidad, una tras otra. El portero llamó para decir que alguien estaba apretando todos los botones y se negaba a irse. Mi amiga bajó y lo grabó con su celular, simplemente parado allí en el vestíbulo con una mirada salvaje y frenética. «Está destruyendo mi vida», le decía al guardia. «Está tratando de arruinarme». El guardia miró a la cámara. «Señor, necesita irse, o llamaré a la policía». Se fue, pero no antes de que mi amiga consiguiera 3 minutos de video que su prima abogada dijo que sería útil si necesitábamos una orden de restricción. Las administradoras de tarjetas de crédito comenzaron a llamar. Aparentemente, me listó como contacto de emergencia en varias cuentas, y dejó de pagar todo. Cuando no podían contactarlo, me llamaban. Informé a cada uno que no era responsable de sus deudas y tenía documentación probando que teníamos finanzas separadas. No quedaron contentos con eso. La reunión de mediación se fijó para 2 semanas después. Mediación profesional, lugar neutral, la prima abogada presente como mi representante. Llegué 20 minutos antes porque quería estar acomodada y tranquila cuando él entrara. Apareció 30 minutos tarde usando una de las camisas de diseñador que le compré, luciendo agitado y poco preparado. No se disculpó por llegar tarde. Solo se sentó pesadamente e inmediatamente pasó a la ofensiva. «Esto es extorsión», dijo. «Está tratando de chantajearme para pagar un dinero que no tengo». La mediadora, una mujer de unos 60 años que parecía haberlo visto todo 2 veces, miró la documentación que proporcioné. «¿Usted estuvo viviendo en el departamento de ella por 5 años?» «Nuestro departamento. Está solo a nombre de ella. Ella paga la renta completa. Según estos registros bancarios, usted contribuyó con aproximadamente el 12% de los gastos del hogar durante ese periodo». La mediadora lo miró por encima de sus lentes de lectura. «¿Hay algo en esta documentación que sea objetivamente incorrecto?». Se removió en su silla. «Los porcentajes podrían estar mal. ¿Usted estaba consciente de cuánto estaba pagando ella?». «Sabía que pagaba por algunas cosas, pero no pensé que estuviera anotándolo. Esto es documentación de transacciones financieras». La mediadora golpeó los papeles. «Usted está actualmente desempleado. ¿Dónde está viviendo?». «Con sus padres», dije en voz baja cuando él no respondió. La mediadora hizo una anotación. «Iris está solicitando $5,000 en reembolso, a pagar a lo largo de 20 meses a $250 por mes. Basado en la documentación, ella podría demandarlo por los $32,000 completos en el Tribunal de Reclamos Menores».
Esta oferta representa aproximadamente el 15% de lo que usted realmente debe. ¿Entiende eso? Se quedó callado por un largo momento. No puedo pagar 250 al mes. Señor, he hecho esto durante 18 años. Lo que estoy viendo aquí es una persona que apoyó financieramente a otra durante 5 años. Y esa persona ahora está molesta porque se le pide que reembolse una pequeña fracción de ese apoyo. Está tomando su lado. Estoy mirando la documentación. Los estados de cuenta bancarios no toman partido. Se volvió hacia mí. ¿Está dispuesta a aceptar pagos con consecuencias por pagos omitidos? Sí. Si omite 2 pagos consecutivos, el saldo total restante vence inmediatamente. Sus manos temblaban cuando firmó. Lo observé formar cada letra de su nombre, y no sentí absolutamente nada. 5 meses después, estaba en mi departamento y apenas lo reconocía. Había repintado todas las paredes, donado o vendido todo lo que me recordaba a él. Compré muebles nuevos con mi propio dinero, cosas que realmente me gustaban en lugar de comprometerme con su gusto. Las piezas de cerámica de mis clases estaban expuestas en estantes flotantes que yo misma instalé. La promoción había llegado 2 meses antes, esa por la que me habían pasado por alto 3 veces mientras estaba con él. Aumento del 60% en el salario. Rol de liderazgo. Mi propio equipo. Mi jefa me dijo que siempre pensó que tenía potencial, pero que parecía distraída en los últimos años. Realmente te has encontrado a ti misma últimamente, dijo. Sus pagos llegaban exactamente a tiempo cada mes. $500. Como un reloj. Documenté cada uno en una hoja de cálculo, pero no sentí reacción emocional al ver su nombre en las transacciones. Eran solo datos ahora, prueba de que este capítulo se estaba cerrando. Las clases de cerámica se convirtieron en algo que genuinamente amaba. Mis piezas todavía eran imperfectas, torcidas en lugares donde el barro no había cooperado, pero aprendí a apreciar las fallas. La instructora comentó que mi trabajo mostraba más personalidad que las piezas técnicamente perfectas que hacían algunos estudiantes. El gimnasio también se volvió rutina. Perdí 15 libras sin intentarlo, solo por el estrés haberse ido y por realmente tener tiempo de cuidarme. El instructor y yo tomábamos café regularmente ahora. A veces cenábamos. Nada serio, nada presionado, solo 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro. Él pagaba por las cosas sin hacerlo transaccional. Preguntaba sobre mi día y recordaba lo que le decía. Cuando yo hablaba, él escuchaba en lugar de esperar su turno para hablar. El encuentro sucedió un martes cualquiera en el supermercado, 3 meses después de mi nueva vida. Estaba comparando precios de salsa para pasta, realmente comparando precios por primera vez en una eternidad porque estaba con un presupuesto ahora, un presupuesto real, no del tipo falso donde fingía que me importaba el dinero, mientras gastaba miles en otra persona. Cuando lo vi 2 pasillos más adelante, leyendo la etiqueta de una lata de sopa genérica con el tipo de concentración intensa generalmente reservada para documentos legales, se veía diferente. Más delgado. Definitivamente. El tipo de delgadez que viene del estrés en lugar de la pérdida de peso intencional. Cansado, con ojeras que podía ver incluso desde esta distancia. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por una camiseta que no reconocí y jeans que habían visto días mejores. Estaban gastados en las rodillas, deshilachados en el dobladillo. Para un hombre que solía gastar $180 en una sola camisa, esto era prácticamente un disfraz. Me vio en el mismo momento. Por un segundo, solo nos miramos a través del pasillo de productos secos, como 2 personajes en un duelo del oeste. Otros compradores empujaban sus carritos entre nosotros, ajenos al peso de 5 años flotando en el aire. Luego volvió a poner la lata de sopa en el estante y comenzó a caminar hacia mí, y cada músculo de mi cuerpo se tensó. «Hola», dijo en voz baja cuando me alcanzó. Su voz también era diferente, más pequeña, de alguna manera. ¿Podemos hablar? No creo que sea una buena idea. Por favor, solo 5 minutos. Necesito un cierre. Había algo casi lastimoso en él ahora, parado allí sosteniendo una canasta de alambre con 3 artículos en ella. Sopa genérica, pan de marca de la tienda, una sola lata de atún. Recordé cuando solía llenar carritos con quesos importados y todo orgánico, nunca revisando los precios porque yo siempre pagaba en la caja. Pero aprendí lo suficiente en terapia, que comencé inmediatamente después de que él se mudó, para saber que su necesidad de cierre no era mi responsabilidad. «Estoy bien», dije simplemente, volviéndome hacia mi salsa para pasta, como si esta fuera una conversación normal con un conocido normal. «Espero que estés bien, pero no creo que tengamos nada que discutir. Todo se vino abajo por tu culpa». Salió seco, casi como un hecho, como si estuviera afirmando una verdad obvia, que yo de alguna manera me negaba a reconocer. Y ahí estaba, la verdadera razón por la que quería hablar. «No cierre. Culpa. Necesito irme», dije comenzando a empujar mi carrito para pasar junto a él. «Espera, por favor». Agarró mi brazo y tiré de él con tanta fuerza que mi carrito golpeó una pila de tomates enlatados. «No me toques». «Lo siento. No quise...»
Miró a su alrededor a los otros compradores que definitivamente estaban mirando ahora. Solo quiero que entiendas lo que me hiciste. Entiendo que todavía no estás asumiendo la responsabilidad por tus propias elecciones. Eso es todo lo que necesito saber. Saqué mi celular. Si no me dejas en paz ahora, llamaré a la policía. Se fue. Lo observé abandonar su canasta y salir de la tienda, hombros encorvados como si se estuviera preparando contra un viento que solo él podía sentir. En casa esa noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. ¿Hola? Hola. Es su madre. Espero que no te importe que llame. Me importaba mucho, de hecho, pero estaba demasiado sorprendida para decirlo. Está viviendo con nosotros de nuevo, continuó. Perdió su trabajo hace como un mes. No está bien, y todo de lo que habla es de ti y de cómo todo salió mal. Creo que quiere intentar arreglar las cosas. Eso no va a pasar. Entiendo, pero tal vez si pudieras verlo solo una vez más, dejarlo explicar. No, por favor. Como madre, te estoy pidiendo que, con todo respeto, su hijo es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones. Pasé 5 años apoyándolo financiera y emocionalmente, y cuando eso no fue suficiente para él, exigió una relación abierta antes de considerar casarse conmigo. Yo no destruí nada. Él lo destruyó. Hubo una larga pausa. Me dijo que estuviste de acuerdo con la relación abierta. Estuve de acuerdo, porque quería ver qué pasaría, y lo que pasó fue exactamente lo que sospechaba que pasaría. Entiendo. Otra pausa. Nunca me habló de la parte financiera, sobre cuánto pagaste. Estoy segura de que no. Lamento llamar. Solo pensé que tal vez podría arreglar esto para él, pero puedo ver ahora que no hay nada que arreglar. Sonaba cansada. Para lo que vale, creo que él sabe que lo arruinó. Solo es demasiado orgulloso para admitirlo. Después de que colgó, me senté en el sofá de mi departamento redecorado con mis piezas de cerámica capturando la luz del atardecer, y me di cuenta de que no me sentía culpable en absoluto. Tal vez eso me hacía fría. Tal vez me hacía autoprotectora. De cualquier manera, se sentía como un progreso. 7 meses después de esa cena de aniversario, estaba arreglando las cosas para una pequeña cena cuando el timbre comenzó a sonar. No solo sonar, sino apoyarse en él. El sonido perforando mi cráneo, como si alguien estuviera probando mi paciencia a propósito. Miré a mi mejor amiga, que me estaba ayudando a arreglar quesos en una tabla que pasamos 20 minutos haciendo que se viera perfecta para Pinterest, y ella inmediatamente sacó su celular. No abras hasta que esté lista para grabar, dijo, con el rostro serio. Por la mirilla, pude verlo. Sostenía flores, claveles marchitos que parecían haber estado en un refrigerador de gasolinera durante una semana, y se balanceaba ligeramente. Borracho. Muy, inconfundiblemente borracho. Su camisa estaba abotonada mal, noté. Y se había cortado el pelo él mismo, mal, con mechones irregulares alrededor de las orejas. «¡Sé que estás ahí!», gritó, lo suficientemente alto como para oír la puerta de uno de mis vecinos abrirse en el pasillo. «Necesitamos hablar. No puedes simplemente ignorarme para siempre». «Estoy llamando a la policía», grité a través de la puerta, sacando mi celular con manos temblorosas. «Necesitas irte ahora mismo. Solo necesito 5 minutos. Déjame explicarlo todo. Puedo arreglar esto». Abrí mi celular y marqué. El operador del 911 respondió de inmediato, su voz tranquila y profesional, y dije muy claramente: «Mi exnovio está en mi puerta, intoxicado y negándose a irse. Necesito un oficial aquí, por favor». Le di mi dirección, deletré el número de mi departamento 2 veces. Nadie me quiso. Estaba gritando, ahora, y podía oírlo llorar. Ese sonido feo y entrecortado que podría haberme roto el corazón hacía 6 meses. Todas las mujeres que conocí, todas dijeron que no. ¿Sabes cómo se siente eso? ¿Sabes cómo se siente? Todo esto es tu culpa. Mi mejor amiga estaba filmando desde la ventana ahora, mientras otros 2 amigos se amontonaban en la cocina, con los ojos muy abiertos y en silencio. Uno de ellos susurró: «¿Va a derribar la puerta?». No era así como imaginaba mi cena. Había hecho lasaña. Había comprado vino bueno. Había limpiado durante 3 horas. Me quitaste todo. Mi confianza, mi familia, mi trabajo, todo. Todo porque cometí un error. Un error y pusiste a todos en mi contra. «Señor», oí decir a una voz, y miré por la mirilla de nuevo para ver a mi vecino, el hombre mayor del departamento C, que siempre había sido amable conmigo. Estaba parado en la puerta de su casa en pantuflas y cardigan. «Necesita dejar a esta joven en paz. Esto es entre ella y yo, no es asunto suyo. La policía está en camino. Si yo fuera usted, me iría antes de que lleguen. Intoxicación pública es un delito, ¿sabe?». Pero no se fue. Por supuesto que no. Solo siguió tocando el timbre y golpeando la puerta y gritando sobre cómo lo manipulé. Lo usé, lo destruí. Cómo puse a su familia en su contra. Cómo su madre ni siquiera le hablaba ahora por lo que yo dije. Cómo le robé 5 años de su vida y no le di nada más que mentiras a cambio.
Cuando la policía llegó 6 minutos después, lo cronometré, comenzó a llorar aún más fuerte y a decir que solo quería hablar conmigo como adultos. Los oficiales lo apartaron de mi puerta, tomaron declaraciones mías y de mi vecino, y le dieron una advertencia formal. Si volvía, dijeron, podría obtener una orden de restricción sin problemas. Lo acompañaron hasta su auto, estacionado ilegalmente en una zona de bomberos, naturalmente, y observaron cómo llamaba a un transporte por aplicación antes de dejarlo ir. Después de que se fueron, cerré mi puerta, la aseguré. Puse la cadena y me quedé allí respirando por un minuto entero. Mis amigos estaban en silencio, esperando a ver cómo reaccionaría. ¿Lloraría? ¿Me enojaría? ¿Me sentiría culpable? Me sentía aliviada. Eso fue lo que más me sorprendió. No enojo, no tristeza. Solo puro alivio por no estar más atada a ese caos. No era responsable de sus emociones o sus elecciones o sus fracasos. Solo era responsable de mí. ¿Estás bien?, preguntó mi mejor amiga. Sí, dije. Y era verdad. Vamos a comer. Tuvimos nuestra cena. Bebimos vino. Reímos. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no gasté nada de energía mental preocupándome por los sentimientos de otra persona. El 9º pago tenía 3 semanas de retraso cuando llegó el correo electrónico. Era largo, prolijo, lleno de justificaciones y excusas, pero el mensaje principal era claro. Quería reunirse en persona para renegociar el acuerdo porque ya no podía pagar los pagos. Le mostré el correo electrónico a la prima abogada, quien resopló y tomó un sorbo de su café. Quiere decir que quiere que le perdones la deuda. Táctica de manipulación clásica. No caigas en ella. No lo haré. Pero tal vez reunirte con él una vez más no sea la peor idea. Acabar con esto. Dejar claro que este es el fin. Trazar esa línea con marcador permanente. Solo hazlo en algún lugar público con testigos. Así que acepté reunirme con él en una cafetería en el centro, territorio neutral, muchos testigos. Traje a mi mejor amiga como refuerzo. La hice sentarse en una mesa cercana donde pudiera intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para que él pudiera no notarla de inmediato. Llegué 15 minutos antes y pedí un café que probablemente no bebería, solo para tener algo que hacer con las hands. El barista estaba tocando música indie demasiado alta, y todo el lugar olía a expreso quemado. Entró luciendo como una persona diferente. Había perdido al menos 20 libras, no de una manera saludable. Demacrado, no en forma. Mejillas hundidas. La ropa cara ya se había ido hace mucho tiempo. Llevaba tenis baratos y una sudadera con capucha que nunca había visto antes, gris y sin forma. Pero fueron sus ojos los que realmente me impactaron. Esa mirada vacía como si algo vital hubiera sido arrancado de él y nada hubiera llenado el espacio que dejó atrás. Se sentó frente a mí sin pedir nada, sin siquiera preguntar si yo quería algo, y cruzó las manos sobre la mesa. Temblaban ligeramente. Gracias por reunirte conmigo. Dijiste que querías renegociar. Cierto. Entonces he estado teniendo dificultades. Muchas dificultades. Perdí mi trabajo hace 3 semanas. Estoy viviendo con mis padres en su sótano. Me cobran renta ahora, ¿puedes creerlo? Mis propios padres. Y simplemente ya no puedo pagar los 250 al mes, además de todo lo demás. Esperaba que pudiéramos arreglar algo. Tal vez reducirlo a 100. ¿O extender el plazo aún más? Firmaste un acuerdo. Lo sé, pero eso fue antes de que todo se desmoronara. Antes de que perdiera todo. No entiendes cómo ha sido para mí. Tú estás bien. Conseguiste esa promoción. Tienes tu departamento. ¡Tu vida! Yo no tengo nada. Nada. Su voz se quebró en la última palabra. Tomé un sorbo de mi café tibio y esperé. Aprendí en terapia que el silencio era una herramienta poderosa, que no necesitaba llenar cada vacío en la conversación con consuelo o explicación. A veces, lo más amable que puedes hacer es dejar que alguien se siente con su propia incomodidad. Todo el mundo me dejó. Continuó, su voz subiendo ligeramente. Mis amigos ya no quieren oír sobre esto. Mis padres están decepcionados de mí. Mi madre realmente dijo que desperdicié lo mejor que me había pasado. ¿Puedes creerlo? Mi propia madre tomando tu lado. Las mujeres ni siquiera me dan match en las aplicaciones ahora. ¿Sabes lo humillante que es eso? Me imagino que es difícil. ¿Difícil? Soltó una risa amarga. Me está destruyendo. Cada día me despierto y me doy cuenta de que todo lo que pensé que tenía, todo lo que pensé que era todo mentira. Y tú hiciste eso. Me hiciste creer en algo que no era verdad. ¡Es tu culpa! Y ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. Me mentiste durante 5 años. Me construiste solo para derribarme. Me hiciste pensar que era alguien que no era, y luego me mostraste la verdad de la manera más cruel posible. Querías que fracasara. Querías humillarme. Puse mi taza de café en la mesa con cuidado. Me pediste matrimonio condicionado a que te acostaras con otras mujeres primero. Pensaste que merecías algo mejor que yo. Esas fueron tus elecciones, no las mías. Porque me hiciste pensar que podía. Me hiciste creer que era especial. Me dijiste que era inteligente y talentoso y guapo, y luego me arrancaste todo eso. Lo hice.
Eso es verdad. Y eso estuvo mal de mi parte. Debería haber sido honesta desde el principio en lugar de proteger tu ego. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero, ¿qué pasó después de eso? Eso es todo tuyo. Podrías haber tomado mi honestidad como una llamada de atención para trabajar en ti mismo. En lugar de eso, pasaste meses culpándome por tus propios fracasos. Me manipulaste financieramente. Te apoyé financieramente. Pagué por cosas porque pensé que estaba siendo una buena pareja. Sí, debería haber dejado de hacerlo hace años. Pero estabas perfectamente feliz de dejarme pagar por todo, siempre y cuando te beneficiaras de ello. Pusiste a mi familia en mi contra. Tuve una conversación con tu madre, donde ella me llamó preguntando si te aceptaría de vuelta. Le dije que no. Eso es todo. Estaba en espiral ahora. Podía verlo. Sus argumentos volviéndose más desesperados y menos coherentes. Robaste mi potencial. Podría haber sido exitoso si no me hubieras hecho dependiente de ti. Si no me hubieras hecho pensar que era mejor de lo que soy. Tuviste 5 años de mí pagando tu renta y alabándote. Si ibas a ser exitoso, ese habría sido el momento perfecto para demostrarlo. Quiero que perdones la deuda. Quiero que admitas que me manipulaste. Quiero que asumas la responsabilidad por lo que le hiciste a mi vida. No. ¿Qué? No a todo eso. La deuda permanece. Tienes 48 horas para enviar el pago, o entraré al Tribunal de Reclamos Menores por el monto total que me debes, no solo los 5,000 acordados. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Te apoyé financiera y emocionalmente durante 5 años. Te levanté cuando estabas deprimido. Y cuando eso no fue suficiente para ti, pediste permiso para traicionarme antes de comprometerte. Terminé de asumir la responsabilidad por tus elecciones. Su rostro pasó por esta extraordinaria serie de expresiones: conmoción, ira, incredulidad y, finalmente, algo que podría haber sido duelo. Eres una persona terrible, dijo en voz baja. Tal vez. O tal vez solo estoy harta de ser manipulada por la culpa. Espero que estés feliz contigo misma. De hecho, lo estoy. Eso es lo que realmente te está molestando, ¿no? Que estoy bien. Que seguí adelante. Que no estoy sentada lamentando lo que te hice al pobrecito de ti. Se levantó tan rápido que su silla se volcó. Varias personas en la cafetería se voltearon a mirar. ¡Arruinaste todo!, gritó. ¡Me manipulaste! Me mentiste. Me robaste años de mi vida. El barista comenzó a moverse en nuestra dirección, y vi a mi mejor amiga levantarse en su mesa. Pero antes de que alguien pudiera intervenir, yo solo me senté allí tranquilamente y dije: «Tienes 48 horas». Me llamó una palabra que no repetiré. Luego otra. Y otra. El gerente ya le estaba pidiendo que se fuera. Una pareja cerca de la ventana estaba filmando con su celular. Miró a su alrededor a todos estos testigos viéndolo tener un colapso completo, y pareció finalmente entender lo que estaba sucediendo. Se fue. El gerente vino a preguntar si estaba bien. Le aseguré que estaba bien. Mi mejor amiga se unió a mí en la mesa, y nos quedamos sentadas allí por unos minutos en silencio. Eso fue intenso, dijo finalmente. Sí. ¿Estás bien? Lo pensé, realmente lo pensé. ¿Estaba bien? Este hombre con el que pasé 5 años acababa de llamarme nombres horribles en público y culparme por cada cosa mala en su vida. ¿No debería sentirme culpable? ¿No debería sentir algo? Estoy bien, dije. Y me di cuenta de que era totalmente verdad. El pago llegó 24 horas después. Un año después de esa cena de aniversario, estaba frente al consejo de administración de la empresa y presenté el proyecto que lideré durante 8 meses. La iniciativa de transformación digital que optimizaría 3 departamentos, ahorraría aproximadamente $200,000 anualmente y nos posicionaría para la expansión en nuevos mercados. Trabajé en esta presentación durante semanas, ensayando en mi departamento hasta que pudiera recitarla dormida, ajustando diapositivas hasta que estuvieran perfectas. Mis manos no temblaban. Fue lo que noté primero. Hace un año, estaría temblando, dudando de cada palabra, preguntándome si era lo suficientemente buena. Pero ahora, parada frente a 15 ejecutivos en trajes caros, me sentía sólida, arraigada, segura de mí misma de una manera que nunca había estado antes. Cuando terminé, hubo un golpe de silencio que pareció una eternidad, y luego la CEO comenzó a aplaudir. Luego todos los demás se unieron. Aplausos de verdad, no del tipo educado. Después de la reunión, me llevó a un lado en el pasillo, sus tacones golpeando el suelo de mármol, y dijo las palabras que esperé años para escuchar. Estamos creando un puesto de gestión para ti, directora de innovación digital. Te lo has más que ganado. Llamé a mi mejor amiga desde mi auto en el estacionamiento y lloré a mares durante 10 minutos seguidos. Lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio, lágrimas de «lo logré». Ese fin de semana fue la muestra comunitaria del estudio de cerámica. Evento pequeño, artistas y estudiantes locales, nada elegante. Pero aceptaron 3 de mis piezas para exhibición, y eso se sintió enorme. Había estado trabajando en ellas durante meses, experimentando con diferentes esmaltes y técnicas, aprendiendo a abrazar las imperfecciones que venían con ser principiante.
Una pieza tenía una grieta que ocurrió durante la quema, y en lugar de desecharla, la rellené con hoja de oro, convirtiendo la falla en una característica. Mis amigos vinieron a la inauguración. Compañeros de trabajo vinieron. El instructor del gimnasio vino, trayendo champán bueno y presentándome al dueño del estudio como la artista. No como su novia o su cita, solo como alguien cuyo trabajo respetaba. Y entonces, sorprendentemente, su madre entró. Casi no la reconocí al principio. Llevaba un vestido bonito, cargando flores, luciendo nerviosa. Se acercó a mí con cuidado, como si pudiera huir. «Espero que no haya problema con que haya venido», dijo. Mi hermana vio el evento listado en línea, y me contó. «Está todo bien. Tu trabajo es hermoso». Estaba mirando uno de mis jarrones. Una cosa torcida con esmalte imperfecto que casi no presenté. «Realmente hermoso. Gracias. Quería disculparme», dijo en voz baja, «por llamarte esa vez, por ponerte esa presión, y por no darme cuenta antes de lo que realmente estaba pasando con mi hijo. No necesitas disculparte». «Sí, necesito». Lo crié para pensar que el mundo le debía algo. Le di excusas cuando se equivocaba. Culpé a otras personas en lugar de hacerlo enfrentar las consecuencias. Tocó el borde de mi jarrón suavemente. Él necesita arreglarse a sí mismo. Lo veo ahora. Y no puede hacerlo si la gente sigue rescatándolo. Nos quedamos allí por un momento. Dos mujeres que pasaron demasiado tiempo tratando de salvar a alguien que no quería ser salvado. «¿Cómo está él?», pregunté sorprendiéndome a mí misma. «Está en terapia. Realmente yendo a las sesiones y tratando de trabajar en sí mismo. Consiguió un trabajo, no uno genial, pero aparece todos los días. Me está pagando renta. Pequeños pasos». Me miró. «Me pidió que te dijera que lo siente si te veía. Pero no me pidió que te dijera nada más. Sin mensajes, sin peticiones, solo lo siento. Dile que espero que se resuelva». «Lo haré». Sonrió tristemente, pero genuinamente. «Merecías más de lo que él te dio. Me alegra que lo sepas ahora». Después de que ella se fue, el instructor me trajo una copa del champán que trajo. «¿Todo bien?» «Sí, de hecho, muy bien». La exposición continuó. La gente miró mi trabajo, hizo preguntas, incluso compró una de mis piezas. Cuando llegué a casa esa noche, estaba surfeando en esta ola de logro y paz que nunca había sentido antes. Comencé a desempacar algunas cajas que había tenido la intención de organizar durante meses, cosas que habían sido arrojadas al fondo del armario durante todo el caos de la ruptura. Documentos de impuestos antiguos, libros de texto de la universidad que nunca volvería a mirar, cables aleatorios para electrónicos que ya no poseía. En una caja, enterrado bajo una pila de revistas viejas, encontré un álbum de fotos del que me había olvidado. Encuadernado en cuero, caro, algo que compré hace 3 años pensando que lo llenaría con recuerdos de nosotros. Solo logré agregar fotos de los primeros 2 años antes de aparentemente abandonar el proyecto. Allí estábamos, de hace años, jóvenes y esperanzados y tan convencidos de que íbamos a hacer que funcionara. Había una de nuestro primer departamento, ambos sosteniendo copas de champán y sonriendo a la cámara. Otra de un viaje a la playa donde nos enterramos mutuamente en la arena. Una de un concierto donde estábamos ambos sudorosos, exhaustos y felices. Miré a la chica en esas fotos, la que pensaba que el amor significaba sacrificarlo todo, que pensaba que apoyar a alguien significaba mentirles sobre la realidad, que pensaba que hacerse más pequeña de alguna manera lo haría a él más grande. Estaba sonriendo en todas las fotos, pero podía verlo ahora, la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, la forma en que siempre estaba inclinada hacia él, mientras él miraba a la cámara, la forma en que se comportaba como si estuviera tratando de no ocupar demasiado espacio. Durante mucho tiempo me sentí culpable por esa chica, culpable por haber desperdiciado su tiempo, por haberla dejado quedarse en una mala situación durante tanto tiempo, por haberla convencido de apagar su propia luz, para que otra persona pudiera sentir que estaba brillando. Pasé horas en terapia hablando de ella, llorando por ella, deseando poder volver y sacudirla y decirle que corriera. Pero mirando esas fotos ahora, todo lo que sentí fue compasión. Hizo lo mejor que pudo, con lo que sabía en ese momento. Amó a alguien imperfectamente porque nadie nunca le enseñó cómo era el amor saludable. Cometió errores, sí, pero también eventualmente encontró el coraje para dejar de cometerlos. Y cuando finalmente aprendió mejor, lo hizo mejor. Cerré el álbum y lo puse de nuevo en la caja, no para esconderlo u olvidarlo, sino solo porque ya no necesitaba mirarlo. La historia que contaba ya no era mi historia. Estaba escribiendo algo nuevo ahora, algo donde yo era la personaje principal en lugar de un papel secundario en la narrativa de otra persona. Mi teléfono vibró en el mostrador. El chat grupal con mis amigas, haciendo planes para cenar la próxima semana. El instructor del gimnasio, enviando un artículo divertido sobre fallas de cerámica que pensó que apreciaría. Mi jefa, dando seguimiento a algo de la presentación con 3 emojis de fuego y «¡La rompiste!». Todas estas personas que me veían por quién era realmente, no por quién estaba fingiendo ser.
Tomé mi laptop y comencé a mirar listados de bienes raíces. El departamento había sido bueno para recuperarme y reconstruir, pero estaba lista para algo que fuera enteramente mío. Algo que elegí sin concesiones, que reflejara quién era ahora, no quién había sido. Quería un lugar con buena luz para mi cerámica. Tal vez un pequeño balcón donde pudiera tomar café por la mañana. Un espacio que se sintiera como yo, solo yo, sin la energía de nadie más flotando en las esquinas. El instructor del gimnasio y yo estábamos llevando las cosas con calma, muy con calma. Por primera vez en mi vida, no estaba corriendo hacia nada ni tratando de probar algo. Cenábamos a veces, hablábamos de cosas reales, y no había presión para definir qué éramos. Se sentía saludable, natural, como construir algo sobre una base real en lugar de arena movediza. Hace un año, me senté frente a alguien que me dijo que no era suficiente para él, a menos que pudiera probar otras opciones primero. Dije que sí, porque quería ver qué pasaría, porque una parte de mí ya sabía lo que pasaría. Y lo que pasó fue que aprendí exactamente cuánto valía. Resulta que era mucho más que $32,000 y 5 años de mi vida. Resulta que siempre fui suficiente. Solo necesitaba creérmelo yo misma. La búsqueda del departamento podía esperar hasta mañana. Esta noche simplemente me senté allí en mi balcón, observé la ciudad, y me sentí genuinamente feliz. No del tipo falso que fingí durante 5 años. Solo contentamiento real y simple. Y eso era todo.